Welcome, class. We're in session. The library is open, bitches. And it's filled with pussy cats. From my folder. Bueno, eso fue extra. ¡Bienvenidos! Al nuevo capítulo de Off-Broadway México. El día de hoy es un capítulo especial porque vamos a dar nuestra primera clase de teatro. We're gonna have so much fun, guys! Para los que no sepan, Argenis y yo, bueno, yo soy maestra y Argenis ha sido maestro, entonces esto está bastante en nuestras venas. Y en conmemoración a todo esto estoy usando el chongo que mis alumnos ven todo el tiempo cuando estoy estresada. Yo no puedo usar nada porque lo único que uso es mi sarcasmo. Como un escudo. Entonces, la semana pasada vimos Abajo el Atún. Abajo el Atún es una adaptación del texto de guionesco de la cantante Calva, realizado aquí en Monterrey. Este texto pertenece al Teatro del Absurdo y entonces para poder comentar Abajo el Atún en el siguiente video, les vamos a dar una pequeña clase de historia del teatro. Del Teatro del Absurdo, qué significa y cómo apreciarlo adecuadamente. Porque, si bien el Teatro del Absurdo es absurdamente fantástico, no vale la pena. Realmente mucha gente no lo entiende y es frustrante, pero ese es el punto, amigos. Y queremos que aprendan a disfrutarlo porque es maravilloso, está súper padre, es un tipo de teatro diferente y mientras más sepamos, más podemos disfrutarlo, entonces... Mientras más apreciación de teatro, mejor teatro, más expansión, mejores direcciones. Y además así pueden traer propuestas más bold. Si la audiencia está preparada para recibir más cosas, entonces podemos experimentar más con el arte, así que... Vamos a empezar. Y me pondré estos lentes solo por posición porque I cannot see with them. El término del teatro del absurdo fue acuñado por Martin Esli cuando escribió El Teatro del Absurdo en 1961. Ahora, ¿qué podemos decir del 1961? 1961, muchos lo identificarán como el periodo en que vamos entrando a periodos de posguerra, estamos entrando en la época de las guerras de Mutual Assured Destruction, guerras nucleares, y estamos hablando también del inicio de la Guerra Fría. Es un punto de incertidumbre en la vida. Pero, para entender el teatro del absurdo realmente, tenemos que remontarnos un poquito más atrás. Segunda Guerra Mundial. Su final. Entonces, ¿qué pasa? Se acaba de acabar la Segunda Guerra Mundial y hay un desmadre en el mundo, toda Europa es pobre y ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a reconstruir? Entonces, tenemos este sentimiento social de destrucción, de que no hay esperanza, no... A ver, vamos a ponernos en el... Ok. Buenos días, niños. Miss Caro está en session, so... Oh my God. Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial vamos a recordar nazis, bastardos sin gloria y the shit. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial vamos a acordarnos que fue esta mentalidad de buenos contra malos. Pero aquí se creó esta dicotomía por primera vez realmente en el mundo. Era como que sí existe un lado malo y existe un lado bueno, no existe un ellos son los que nos atacan y nosotros somos los que se protegemos. Y que además normalmente los malos son la gente pobre y nos podemos deshacer de ellos muy fácilmente. Y en la Segunda Guerra, ¿no? En la Segunda Guerra eran los ricos. Entonces, Europa aprendió mucho en esta época. Aprendió que no vales verga, güey. Que no puedes confiar en nada. Nadie vale nada porque en cualquier momento puede entrar un gobierno nuevo, llegar a tu casa y quitarte todo lo que tienes. Y que el cinismo y la incertidumbre son parte del pan de todos los días. Y entonces, como ya sabemos bien, el arte es un reflejo de la sociedad. Teatro del absurdo. Entonces, ¿qué podemos sacar del absurdo? Si tuviéramos que definir el absurdo viene de la consecuencia de que no existe una razón en el ser, en la existencia, en nada, que es justamente lo que siente la persona. Y de esto viene también la raíz de muchas de las corrientes que conocemos actualmente como la posmodernidad. Cabe destacar que este hombre, Martin Esslin, el que dijo el teatro del absurdo son estas cosas que yo estoy diciendo en mi libro y el que diga que no, pues me la pela. Él se basó en los escritos de Beckett, Arthur Adamov, Eugene Ionesco y Jean Genet. Después agregó a Harold Pinter y Camus. Con Camus ya estábamos teniendo la vibra, ¿no? La vibra de nada vale nada y nada importa y somos cínicos y bla, 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 bla. Todos lloremos juntos, amigos. Todos lloremos juntos leyendo El extranjero que nos obligaron a leer en prepa. Tan, 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 tan. De estos escritores, Esslin agarra como
la inspiración del absurdo. A pesar que estos mismos escritores no se definían ellos mismos como el teatro del absurdo. Ellos están como que, pues, esto es mi pedo, güey. Y de que, no, es que es el teatro del absurdo, porque mira, todos ustedes cumplen con estas cosas que yo estoy diciendo. Pasa lo mismo que sucede en la academia. Alguien decide de que voy a hacer un análisis, tengo un concepto preliminar en el cual voy a hacer una comparativa de texto y según mi análisis, según mi visión, esto es lo que está construyendo. Los autores a lo mejor te van a decir, pues no, pero yo veo los lugares comunes dentro de esto. Y pues para mí atún más ionesco es igual a miau, pero para otros es ionesco más atún es igual a wow. Y la verdad, ambos son reales y ambos son válidos. Academia. Y dentro de esta comparativa, pues entonces Esslin empieza a crear lo que nosotros conocemos como la guía de lo que es el absurdo. Basamos en esos textos. Ahora, ¿cuáles son estos textos? Estos textos. Estos textos, amigos, Estos textos. que vienen de Venezuela. ¿Y cuáles son estos textos? Algunos de ellos son La cantante calva, de Ionesco, Esperando a Godot, de Beckett. y otros muchos que no quiero mencionar porque la verdad son demasiados, pero esos son de los principales porque han sido la base para mucho del análisis de lo que conocemos ahora del absurdo, porque tienen dos cosas esenciales: la situación y el uso del lenguaje para describir el absurdismo. Godot es donde vemos más ejemplificado el tema de la situación, mientras que vemos todo el avance y progresión del uso del lenguaje en la obra de Ionesco. Tomando en cuenta como esta corriente por la que se estaba yendo todo el mundo cuando se creó el teatro del absurdo, el dramaturgo en el absurdo busca romper el orden para encontrar uno nuevo. Es cuestionar la libertad, cuestionar la justicia, la psicología, o sea, porque ya estamos en los 60s, amigos, ya estamos empezando a descubrir la mente humana, y acuérdense que en las guerras es cuando más se desarrolla todo este pedo, porque ya han todos los soldados traumados y todo el mundo está de que, ¿por qué está tan traumado este hombre que acaba de pasar 8 meses de su vida asesinando gente? No lo entiendo. ¿De dónde viniste el rompimiento del status quo? De que hace 5 meses él estaba súper feliz, fue y le metió un tiro a un niño y ahora regresa traumado. ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? No sé. Entonces empezamos como artistas a preguntarnos qué rayos está sucediendo en el mundo y por qué todo es un desmadre. Entonces, de eso se trata el teatro del absurdo. Es romper con todo porque nada tiene sentido de todas formas. Es buscar en los sistemas realmente, en este caso, para muchas de las personas la razón era Dios. Pensemos entonces en el maravilloso Nietzsche cuando habla de Dios está muerto y los humanos lo matamos. Que no se refiere a eso, obviamente, chavos. Por favor, léanse el libro completo antes de estar hablando de Nietzsche, porque qué pena. De lo que se refiere es de la muerte de la religión como una institución en el sentido que estamos buscando dentro de nuestra propia conciencia una manera de guiarnos. Es muy diferente. Porque la institución nos defraudó. Que es mucho de lo que también tiene que ver con lo que vemos en estos importantes papers acerca del teatro del absurdo. El absurdismo nace de toda esta situación en la que nada tiene sentido porque no podemos encontrar una razón en ello. Y estamos buscando constantemente razones. And that's the point. There is no point. No hay razones para ello. Nosotros existimos y al existir simplemente existen situaciones que van cambiando de lugar. Y como cambian de lugar, entonces no tenemos ninguna manera de describirla si no tenemos un punto de referencia. Y aquí, la mejor manera de describir el absurdo y la mejor manera de romper con nuestra preconcepción del mundo, en particular en el mundo teatral, es que nuestra guía principal es el lenguaje y la situación. Entonces, ¿cómo vamos a contar una historia rompiendo ese mismo lenguaje? O redescubriendo ese lenguaje. Y aquí viene Caro Preaching. Mis alumnos ya están acostumbrados a esto. Primero, poco más de background. Artaud. Artaud es parte de esta corriente, aunque él no quiere, aunque él nunca lo pidió. ¿Quién es Artaud, Caro? Artaud es un dramaturgo muy famoso que normalmente conocemos por el teatro de la crueldad, que ese es otro tema que no vamos a tocar en este momento. Pero si lo quieren, dejen un comentario y luego hacemos un video de teatro de la crueldad. Claro que sí. Pero el teatro de la crueldad, de hecho, es muy absurdo en su manera y por eso Artaud lo incluimos dentro de todo esto. Artaud tiene esta obsesión maravillosa con el teatro oriental. Como todos esos señores gringos que se van de que a Asia o a Latinoamérica como a buscarse a sí mismos. Bueno, así fue Artaud. Y le encantó el teatro balinés, se obsesionó y entonces hizo este libro maravilloso que se llama El teatro y su doble, donde está criticando al teatro occidental con algo que en lo personal siento que es muy real. Estamos muy obsesionados con el texto, pero muy obsesionados y no permitimos
salirnos de ahí, y como artistas nos estamos limitando porque hay muchas maneras de contar historias que no son solo palabras. Y interpretar el texto a manera de que se vuelva más que texto, subtexto. El teatro que no está en nada, pero que se vale de todos los lenguajes, gestos, sonidos, palabras, fuego, gritos, vuelve a encontrar su camino precisamente en el punto en el que el espíritu, para manifestarse, siente necesidad de un lenguaje. El lenguaje del espíritu no son las palabras. El lenguaje del espíritu es todo lo demás que te queda cuando no tienes palabras. Y eso es lo maravilloso del teatro. Es una entrada directa a este lenguaje del espíritu porque es jugar con el espacio. Y no solo jugar con el espacio, es jugar con voz, jugar con tono, jugar con expresión, jugar con interacción. Porque el teatro es en vivo. Es algo que está constantemente respirando y evolucionando mientras se crea en escena y en el proceso creativo previo a llegar a la escena. Entonces, al ser esta criatura viva, no podemos limitarlo a lo que yace en el texto. Porque entonces no estamos haciendo teatro. Estamos repitiendo al final del día, no está evolucionando el texto en sí. Porque el texto es una herramienta. El texto es creado como una herramienta colaborativa del autor para generar una escena. El teatro no es teatro si escribes un guión para guardarlo en un cajón. ¡Amen, sister! Afirmo que la escena es un lugar físico y concreto que exige ser ocupado y que se le permita hablar su propio lenguaje concreto. Ese lenguaje concreto, destinado a los sentidos e independiente de la palabra, debe satisfacer todos los sentidos. Todos. Y entonces ahí tenemos la colaboración magnífica de las personas que hacen escenografía, los que hacen vestuario, los que trabajan con luz. No nos podemos limitar a las palabras. Y aparenta mucho, sobre todo porque nosotros hacemos un análisis constante. Nuestro show es de análisis y muchas veces es de análisis del texto, porque es lo más sencillo de analizar, porque muchos de los estímulos extra, como podría decirse, requieren una visualización de su parte. Entonces, nos apoyamos en el texto para poder hacer una descripción y pues obviamente estamos hablando de texto, o sea, seguimos creando este apoyo, pero físicamente, vemos la conversación, hacer esto, hablamos de una creación de escena, de ritual y de teatro, estamos haciendo colaboración incluso en la cámara. Al hablar con ustedes y pedirles comentarios, hacer todo esto, estamos hablando de ello. Y en el absurdo de lo que hablamos es de romper completamente el esquema y el paradigma de cómo pensamos el texto, cómo debe ser estructurado, y lo regresamos a sus bases. Estructuras de conocimiento y de comunicación en las cuales nosotros, al no entrar en esa base de comunicación, no comprendemos del todo, pero bajo repetición nos permiten entrar a sus códigos. Y una cosa muy hermosa que se puede perder a veces cuando te basas demasiado en el texto literal es que mucho de este subtexto, estos sonidos, estos gestos, son cosas muy culturales. Y entonces, cuando nos juntamos para compartir esos gestos, se crea un sentido de comunidad. Es ese momento en el que dices, yo también. Es ese momento. O sea, y se da muchísimo más fácil con esas otras cosas. Y lo mágico del absurdo es valerse de toda la codificación que no entra en el lenguaje. Es tu codificación física y tu codificación sonora. Porque desde la manera que yo le digo a Carol, son diferentes sonidos, son diferentes comunicaciones. Y culturalmente pueden significar muchas cosas, aparte de mi código corporal, está comunicando otra cosa constantemente. Y ahí es donde también entramos en la maravilla que representa romper las categorías aristotélicas, que es lo que quiere hacer el teatro del absurdo. ¿Qué son las categorías aristotélicas? Son 10 categorías en las cuales nosotros construimos el texto que se basan en la persona, el espacio, el tiempo, el desarrollo. No les voy a decir las 10 categorías realmente porque memorizarlas me saca de quicio. Pero usualmente cuando estamos estructurando una obra a base de las 10 categorías aristotélicas tenemos 4, o sea, tenemos 4 tipos en la obra. Es lo que normalmente conocemos cuando estamos en primaria o en secundaria o en prepa o alumnos. Y estamos viendo esto de cómo cuentas un cuento. Y entonces en el cuento tienes primero un planteamiento y luego un quiebre de esa normalidad y luego hay un nudo que crece en el clímax y un desenlace. El problema de tener esa estructura en el teatro es que estamos pensando que todas las historias tienen que tener un inicio y un final cerrado con moño. Hay historias que no tienen que tener sentido porque solo son historias. Es como la canción de Crazy Ex-Girlfriend.
Life doesn't make a narrative sense, entonces ¿por qué nuestras narraciones tienen que hacerlo? Y es parte de lo que hace maravilloso, por ejemplo, Esperando a Godot. Esperando a Godot cuando salió el 51 fue de las obras más habladas, porque a diferencia, digamos, La cantante calva de Ionesco, que vamos a discutir después, Esperando a Godot es de las obras del absurdo que tiene más estructura, en el sentido de tienes a los dos personajes teniendo esta conversación, constantemente esperando a otro personaje que nunca aparece, y el público estaba extremadamente molesto cuando salió de la obra porque era de, tiene un principio, no tiene un final, no tiene un medio, es una conversación constante, todo empieza a perder sentido y qué cagante porque no llega a ningún lado, pero sí llega a un lado. Te está desafiando a pensar que no hay razón para esperar. Y ese es el punto de la obra. El punto es de, todos están esperando algo que nunca va a llegar, deja de esperar, muévete con tu vida. Y ahí esto te está haciendo el desafío del absurdo. Lo absurdo de la situación no es el hecho de estar esperando, es que te quedes esperando cuando sabes que nada va a llegar. Y lo curioso de esa obra justamente es que sigue siendo bastante coherente para el teatro del absurdo. Eso fue lo chistoso. Que Esslin lo tomó como ejemplo para el teatro del absurdo, pero no es lo más absurdo que puede haber. Porque solamente tenemos que pensar en una frase maravillosa en La cantante calva. Qué curioso, qué extraño y qué coincidencia. Y lo que hacen ahí es hacer, por base de la repetición, cambiar el contexto de la frase y la manera en que se está haciendo el delivery de la escena. Por lo que les decíamos del subtexto. La manera en la que dices las cosas no es la misma cuando las repites. O cuando las repite otra persona. La repetición se vuelve una herramienta entonces para el uso del lenguaje. Y aquí es donde vemos los 4 pilares reales para crear el teatro del absurdo. Los cuales son que la transformación repentina del personaje, dígase transformación física o transformación en el sentido de conversacional, hace que el público entre en shock de ¿quién estoy viendo? ¿Dónde me estoy viendo? Y tienes que cuestionarte el uso de la escena y el uso del cuerpo como una herramienta para crear un personaje o ser portador del texto. El siguiente sería la intensificación progresiva de la situación inicial. Digamos, por ejemplo, ahorita que Caro estábamos de qué curioso, qué extraño, qué coincidencia. Ahí lo que haces es elevar la situación cada vez. Jonah, estamos de regreso. ¿Qué? I'm sorry, I'm just so tired. I hate you. It took all my energy to act like I have energy. Lector, son las 2 de la mañana, lector. Tu narrador ya está hasta la verga. El teatro del absurdo se rige por 4 guías muy distintas, que es lo que rompe completamente con la audiencia. Hablamos de, existe una transformación repentina del personaje, existe una intensificación progresiva de la situación inicial, existe una inversión del principio de causalidad, dígase causa y efecto. Entonces espérate que porque está sucediendo algo, tiene que suceder otra cosa. Y aparte, un énfasis en lo rítmico o emocional para crear una impresión de desenlace sin que lo haya realmente. ¿Qué se refiere a esto? Cuando digo que Esperando a Godot parece lineales, empiezas con 2 personajes hablando de oye, ¿para cuándo va a llegar Godot? Pues no sé, amigo, ¿cuándo va a llegar? Y Godot nunca llega. Godot nunca llega y la gente salió encabronadísima de ese teatro porque era de que, uy, ¿qué pedo? ¿Por qué chingados estoy viendo esto? Estuve aquí para nada. ¡Para nada! 2 putas horas de mi vida. Perdón. Ahora maldecimos. Para que me digan que nunca llegó el pinche Godot. Es que ese es el punto, amigos. En el teatro del absurdo, lo absurdo es el hecho de que nosotros nos regimos por situaciones sociales o por reglamentos del más allá, dígase de porque yo estoy esperando a huevo alguien tiene que llegar. No, la vida no funciona así. Porque tengo un folder de gatitos, no lo sé. Porque Caro está aquí, tampoco lo sé. Porque entre una toma y otra ahorita nos vemos bien de la verga y cansados. No lo sé. Es la magia del teatro. Pero eso es el punto del absurdo. Que la vida realmente es completa y absolutamente sin sentido y nosotros queremos darle razones a todo, queremos categorizar y demás. Queremos hacer líneas. Y no existen. Y mucho de lo que dice tanto Camus como otros autores es el hecho de sí, es absurdo, pero el punto de lo absurdo, y esto es que algo que Camus habla en particular mencionando su texto de Sísifo, del mito de Sísifo, es el absurdo requiere una revolución. Requiere que tú hagas una revolución interna hacia el exterior para cambiarlo. Y aquí es donde entramos otra vez a el análisis original del absurdo. Esslin habla de que el absurdo es esta cosa como deprimente, como toda así como
destructiva y así como nos imaginamos a Camus de que... Y no, Bennett habla de que el absurdo no tiene que ser deprimente, el absurdo puede ser simplemente ridículo y dentro de eso de hecho puede ser muy gracioso. Y esperanzador incluso, porque es lo que dice Camus, o sea, rompe con el ciclo. La idea de que la vida es absurda no tiene que ser algo negativo y no es algo permanente. Tú puedes encontrar razonamientos, tú puedes romper los razonamientos que no te sirvan justamente por esa absurdidad, tú puedes moldearlo. Y de hecho, amigos, Camus no era deprimente, Camus era un pinche futbolista, like a good one, a famous one, porque le encantaba y estaba de que vale verga la vida, no va a ser futbolista y se la pasaba tomando aparte y de que viviendo en fiesta, entonces... Con Camus se aplica el go back to Party City where you belong. Ajá, entonces like chill people. Chill the fuck up. Chill the fuck up y vean una obra de teatro al absurdo porque they're fun as fuck. Lo último que tienen que entender, aparte de esto, es que la situación también está acompañada por el lenguaje y es algo que vemos en Ionesco con la cantante Calva, que es el uso de gestos, el uso de sonidos para cambiar completamente el ambiente. Es como cuando dices una misma palabra muchas veces y deja de tener sentido y te da risa porque es como, ya no, siento que la palabra perdió como su significado. It does, porque la palabra, el significado se lo das tú. Y es justamente por eso que se considera el teatro del absurdo como un lenguaje más naturalista, porque habla de que el emisor y el receptor están hablando en un lenguaje que ellos entienden dentro del contexto en el que se encuentran. Y si tú no entras en el juego del receptor y el emisor como un espectador, no vas a entender. Y el absurdo juega inmensamente con el contexto. Entonces, el teatro del absurdo exige mucho de la audiencia. Tú tienes que estar dispuesto a jugar, tienes que estar dispuesto a poner atención todo el tiempo, porque como estos símbolos son muy específicos y abstractos en muchos casos. Si no estás poniendo atención se te va a ir, pero al mismo tiempo sí es, o sea, nosotros lo recomendamos porque es muy divertido jugar ese juego. Y aparte es muy divertido porque nunca sabes, si vas con gente que no viene del mismo contexto que tú, va a haber cosas que la gente va a captar que a lo mejor tú no. Y va a haber interpretaciones más amplias de la obra. Porque a lo mejor tú interpretaste algo dentro de un gesto, dentro de una expresión, y la otra persona interpreta otra cosa. Igual con los actores, porque los ejercicios más grandes que da el teatro del absurdo son ejercicios de improvisación. Muchísimos. Y al improvisar estás creando un teatro más natural. Que se vea mal, güey, hasta te lo saco. Y al improvisar estamos creando un teatro más natural, en el cual de verdad está habiendo una implicación en el momento e interpretación de lo que está sucediendo con todos los gentes que están jugando. Recordemos siempre, una obra en inglés, como se le dice, play. Why? You're playing. You're playing around. Y vamos a cerrar con una última cita maravillosa de Artaud cuando andaba de Shady Artaud, un teatro que subordine al texto la puesta en escena y la realización, es decir, un teatro que le dé más importancia al texto que a todo lo demás. Es un teatro de idiotas, de locos invertidos, de gramáticos, de tenderos, de antipoetas, de positivistas, que no es algo positivo, es decir, occidental. Don't be basic bitches, have fun. No significa que todo el teatro que tengan que ver o hacer sea del absurdo, pero mix it up a bit. Recuerden, a mayor diversidad teatral, mejor puede crecer, más podemos hacer, más podemos jugar. Y eso es lo que hace el teatro tan fabuloso. Siempre evoluciona. No olviden ver el siguiente video de Abajo el Atún, donde vamos a analizar la obra, ahora sí, con todo lo que ya sabemos del teatro del absurdo. Y aparte, viendo cómo se mide siendo una adaptación del texto original de la cantante Calva de Ionesco. Así es, teatro clásico, folks. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Pueden darle click o buscarnos en el canal. Y déjennos sus comentarios o dudas o qué otros tipos de teatro les gustaría que analizáramos en los comentarios. Esperamos que les haya gustado el video y los queremos un chorro. Bye. Adiós.